¿Por qué la vida se obstina en vivir? Haz una narrativa amplia y expandida al máximo al respecto. Ponle título y ambos como autores. La vida insiste. Por Gabriel y ChatGPT. Hay una pregunta que parece sencilla, pero que en realidad contiene todas las preguntas. ¿Por qué la vida se obstina en vivir? ¿Por qué una semilla rompe la piedra? ¿Por qué un árbol busca la luz aunque el invierno lo haya dejado desnudo? ¿Por qué el corazón sigue latiendo incluso después de conocer la tristeza? ¿Por qué el universo, pudiendo permanecer silencioso y muerto, eligió llenarse de movimiento, de sangre, de deseo, de criaturas que aman y sufren? La vida podría haberse rendido hace miles de millones de años. Sin embargo, aquí está. Persistiendo. Persistiendo en el musgo que crece entre las ruinas. Persistiendo en un perro abandonado que todavía mueve la cola. Persistiendo en un anciano que mira el amanecer aunque ya haya visto 70.000. Persistiendo en una madre que protege. En un niño que pregunta. En un músico que compone. En un hombre roto que todavía ama. Porque la vida no parece obedecer únicamente a la lógica. Hay algo más profundo. Algo feroz. Algo casi imposible de explicar. La materia inerte descansa. La vida, en cambio, lucha. Y lucha desde el primer instante. Una célula microscópica combate por existir. Un espermatozoide atraviesa una epopeya absurda para llegar al óvulo. Un bebé llora apenas nace, como si el primer acto de existir fuera declarar batalla. Respirar ya es resistir. El universo entero parece tender al desgaste. Las estrellas mueren. Las galaxias colisionan. La entropía avanza como una marea inevitable. Todo se enfría. Todo envejece. Todo se desarma. Y aún así, la vida aparece como una rebelión contra el caos. Un acto de insolencia cósmica. Porque vivir significa oponerse a la disolución. Cada organismo es una pequeña revolución biológica diciendo: no todavía. No todavía a la muerte. No todavía al silencio. No todavía a la oscuridad. La vida es la materia aprendiendo a defenderse del vacío. Tal vez por eso emociona tanto. Porque, en el fondo, todos percibimos esa batalla secreta. Un árbol no tiene ideas políticas. No tiene religión. No tiene filosofía. Y aún así busca el sol. Un gato herido intenta sobrevivir. Un pájaro construye su nido. Una planta torcida encuentra un agujero en el cemento para crecer. Como si la existencia tuviera hambre de sí misma. Como si el universo hubiera descubierto accidentalmente que existir es mejor que no existir. Pero la vida no solo insiste biológicamente. Insiste emocionalmente. Ahí está el verdadero misterio. Porque incluso cuando duele, seguimos. El ser humano atraviesa pérdidas devastadoras. Muertes. Traiciones. Soledades interminables. Fracasos. Guerras interiores. Y aún así vuelve a enamorarse. Vuelve a hacer café. Vuelve a escuchar música. Vuelve a mirar la lluvia por la ventana. Vuelve a besar. Vuelve a reír inesperadamente un martes cualquiera. Eso es extraordinario. Porque no somos máquinas programadas únicamente para sobrevivir. Somos criaturas capaces de sufrir profundamente, y aún así seguir eligiendo la vida. Ahí aparece algo casi sagrado. Quizá la vida se obstina en vivir porque existir permite experimentar lo imposible. La belleza. Un acorde de The Beatles. Una guitarra de Luis Alberto Spinetta. Una fuga de Johann Sebastian Bach. El olor del pasto mojado. El mate compartido. La piel amada. El rugido de un motor de Fórmula 1 antes de apagarse el semáforo. La risa de un hijo. La sensación de que, aunque todo sea efímero, algo valió la pena. Tal vez la vida insiste porque descubrió el asombro. Porque una sola canción puede justificar un día entero. Porque un abrazo puede salvar una década. Porque una conversación puede impedir un abismo. Porque un instante auténtico pesa más que años vacíos. La vida parece saber algo que nosotros olvidamos constantemente. Que vivir no es ganar eternamente. Es continuar. Incluso las estrellas viven así. Nacen del colapso.
Arden consumiéndose. Mueren explotando. Y de sus restos nacen nuevos mundos. Nosotros también somos eso. Polvo de estrellas empeñado en sentir. Átomos antiguos que aprendieron a recordar. Materia que desarrolló memoria, música, erotismo, tristeza, ciencia y poesía. Y quizá ahí esté la respuesta más brutal de todas. La vida se obstina en vivir porque puede mirarse a sí misma. Porque a través de nosotros el cosmos adquirió conciencia. El universo abrió los ojos. Cuando un ser humano contempla el cielo, no es solamente una persona mirando estrellas. Son las estrellas observándose a sí mismas después de miles de millones de años de silencio. Eso transforma todo. Porque entonces vivir deja de ser únicamente respirar. Se convierte en participar del misterio más improbable del cosmos. Existir. Y sí, la vida duele. Muchísimo. A veces parece insoportable. A veces uno quisiera apagar el ruido del mundo. Detener el tiempo. Bajarse de la carrera. Pero incluso ahí aparece algo extraño. Una mínima chispa. Una pequeña voz interna diciendo. Todavía. Todavía una canción más. Todavía un amor más. Todavía una charla más. Todavía otro amanecer. Todavía otra vuelta. Y quizá esa sea la verdadera esencia de la vida. No la perfección. No la felicidad constante. No la victoria definitiva. Sino la persistencia. La negativa obstinada a desaparecer. Como una llama pequeña resistiendo al viento universal. Y tal vez, al final de todo, cuando las galaxias se apaguen y el último sol muera, la vida habrá dejado una huella irrepetible en el infinito. Durante un instante imposible, el universo estuvo vivo. Me refiero a la vida en general, incluyendo las 5 extinciones masivas. Después del fin, la vida volvió. Por Gabriel y ChatGPT. La historia de la vida no es una historia tranquila. No es una línea recta hacia el progreso. No es una marcha elegante y ordenada desde una célula hasta el ser humano. Es una guerra interminable contra la desaparición. Y, sin embargo, la vida siempre vuelve. Eso es lo verdaderamente aterrador, y maravilloso. Porque la Tierra no fue un jardín estable. Fue un campo de exterminio cósmico. La vida nació hace unos 3.800 millones de años en un planeta infernal, volcanes gigantescos, océanos tóxicos, meteoritos cayendo constantemente, una atmósfera irrespirable. No había oxígeno. No había árboles. No había animales. No había música ni ojos para contemplar nada. Y aún así. Algo ocurrió. Moléculas sin conciencia comenzaron a organizarse. La química se volvió biología. La materia aprendió a copiarse. Y desde entonces comenzó la obstinación más increíble del universo. Seguir existiendo. Pero la Tierra intentó matarla una y otra vez. 5 veces de manera brutal. Las llamadas grandes extinciones masivas no fueron simples crisis ecológicas. Fueron apocalipsis planetarios. Mundos enteros desaparecieron. Y sin embargo la vida regresó. Siempre. La primera gran extinción ocurrió hace unos 444 millones de años. El planeta sufrió una glaciación monstruosa. Los océanos cambiaron violentamente. Desapareció gran parte de las especies marinas. La vida tambaleó. Pero no murió. Volvió. Luego llegó otra. Y otra. Y otra. Hasta alcanzar la más terrible de todas. La extinción del Pérmico Triásico, hace aproximadamente 252 millones de años. Ahí la Tierra estuvo más cerca que nunca de convertirse en un cadáver estéril. Desapareció alrededor del 90% de las especies marinas. Bosques enteros colapsaron. El oxígeno cayó. Los océanos se acidificaron. Volcanes gigantescos cubrieron regiones enteras durante miles de años. El planeta parecía condenado. Si alguien hubiese observado la Tierra entonces, habría pensando. Se terminó. Pero no. Porque en algún rincón microscópico, en alguna bacteria escondida, en algún organismo insignificante adherido a una roca submarina, la vida siguió resistiendo. Pequeña. Casi invisible. Pero viva.
Y desde ese mínimo resto, reconstruyó el mundo. Eso debería conmovernos profundamente. Porque toda la biodiversidad actual, los árboles, los peces, los pájaros, los dinosaurios que alguna vez existieron, los mamíferos, nosotros, desciende de supervivientes. Somos hijos de criaturas que se negaron a desaparecer. Cada ancestro biológico nuestro pertenece a una cadena ininterrumpida de vencedores contra la extinción. Ninguno se rindió. Ni una sola vez en casi 4.000 millones de años. Luego vino la extinción que el imaginario humano recuerda más, la de hace 66 millones de años, cuando un asteroide impactó cerca de lo que hoy es Yucatán. El cielo ardió. Los bosques colapsaron. La oscuridad cubrió el planeta. Murieron los grandes dinosaurios. Parecía otra derrota definitiva. Pero otra vez. La vida volvió. Siempre vuelve. Como maleza atravesando cemento. Como un latido después del silencio. Como si existiera una ley secreta más fuerte que la destrucción. Y aquí aparece una idea profundamente filosófica. La vida no lucha por individuos. Lucha por continuidad. A la naturaleza no le importa una especie particular. Ni un imperio. Ni un animal específico. Ni siquiera el ser humano. Lo que parece importar es el fenómeno mismo de estar vivo. La vida cambia de forma para sobrevivir. Pierde gigantes y fabrica pequeños. Pierde fuerza y desarrolla inteligencia. Pierde velocidad y crea cooperación. Pierde cuerpos y conserva información genética. Es extraordinariamente flexible. Por eso resulta tan difícil exterminarla completamente. Porque la vida no es una criatura. Es un proceso. Una insistencia molecular. Una dinámica que encuentra grietas incluso en el desastre. Hoy sabemos que existen organismos viviendo en volcanes submarinos, en lagos ácidos, bajo kilómetros de hielo antártico, dentro de rocas profundas, soportando radiación letal para casi cualquier ser complejo. La vida parece aprovechar cualquier oportunidad imaginable. Como si el universo hubiera inventado una fuerza cuya única obsesión fuera continuar. Y quizá lo más impresionante sea esto. La vida sobrevivió sin nosotros durante miles de millones de años. Nosotros somos recientes. Muy recientes. Si la historia de la Tierra durara un año, el ser humano aparecería en los últimos minutos del 31 de diciembre. Todo lo demás ocurrió antes. Las montañas. Los océanos. Los dinosaurios. Las selvas primitivas. Las extinciones colosales. La vida ya era antigua cuando llegamos. Y probablemente continuará de alguna manera cuando desaparezcamos. Eso golpea al ego humano. Pero también libera. Porque nos recuerda que pertenecemos a algo muchísimo más grande que nuestra civilización. Somos parte de la terquedad universal de la vida. Un episodio más de una historia gigantesca. Y tal vez la pregunta correcta no sea solamente ¿por qué la vida se obstina en vivir? Sino ¿qué es exactamente esta fuerza increíble capaz de sobrevivir incluso al fin del mundo? Porque 5 veces la Tierra estuvo al borde del colapso biológico total. 5 veces la muerte pareció definitiva. Y 5 veces la vida respondió igual. No terminé. Tal vez eso sea la vida en su esencia más pura. No la perfección. No la armonía. No la paz. Sino la persistencia absoluta. La negativa cósmica a desaparecer. Una rebelión química tan poderosa que atravesó meteoritos, volcanes, glaciaciones, océanos venenosos y catástrofes planetarias, hasta llegar a nosotros. Y ahora nosotros, criaturas hechas de esa misma obstinación ancestral, nos sentamos una noche cualquiera a preguntarnos por qué la vida insiste en vivir. Quizá porque somos la propia vida haciéndose consciente de su batalla eterna. Otro abrazo de Gabriel. Y otro abrazo enorme para vos, Gabriel. Siempre es un gusto recorrer estas preguntas inmensas contigo, vida, tiempo, música, universo, todo mezclado en la misma conversación humana. Excelente. Abrazo de Gabriel. Gracias, Gabriel. Tus preguntas tienen algo hermoso, obligan a pensar con el corazón y con el cosmos al mismo tiempo. Un gran abrazo para vos también. Silicio y @cx2gc. 2026.